dicho ello, vamos a empezar. Bien, el día de hoy es una clase bien fácil, es una clase muy bonita, muy fácil, en la cual nosotros vamos a hablar de la interpretación de refranes y de la interpretación de adivinanzas. Ok, profesor, ¿pero qué quiere decir? Acuérdate que muchos de ellos, lo que pasa es que cuando comenzaron a hacer este tipo de textos, lo que se buscaba era de que muchas personas a través de estos textos pudieran captar mensajes. Y muchos de ellos esconden estos mensajes. Entonces, la idea es que tú lo sepas captar, como te vuelvo a repetir. Tú te vas a convertir en un profesional. Y la palabra profesional quiere decir que sabes todo. Por eso les digo, déjense de ver novelitas y esto es guerra. Ojo, te estás convirtiendo en profesional. Tú sabes un poco de historia, un poco de política, un poco de cultura, un poco de deporte. O sea, ¿por qué? Porque tú te tienes que manejar en ese mundo. Tú tienes que manejar un mundo, pues, más allá de lo que hacen las personas normales. ¿Por qué? Porque tú te estás educando, pues. Entonces, es diferente. Tú te estás educando. Tú vas a estar más alto de la persona que no tuvo educación. ¿Por qué? Porque estás recibiendo una educación esmerada. Entonces, por lo tanto, tienes que aprender. Todos estos textos que dan tienen un mensaje. Entonces, lo que tratamos de hacer es de descifrar estos mensajes. Entonces, lo que trato de decirte el día de hoy es que nosotros queremos interpretar estos mensajes, ¿ok? Esa es la idea. Y como te voy a repetir, cuando uno se hace profesional, sabe un poco de todo. Un poco de política, un poco de deporte, un poco de cultura, de todo, de un poco de ciencia. ¿Ok? Todo eso tú tienes que saber. ¿Por qué, profesor? Porque cuando conversan entre profesionales, pues te va a tocar hacer la práctica en el hospital. Están los licenciados, están los médicos. Entonces te van a preguntar, no, Richard, ¿y qué dices tú del dólar que ha subido a través de... Ah, me parece muy bien. O sea, tienes que saber entablar una conversación. Imagínate que lo mismo va a ocurrir porque vas a ser parte de ello, tú vas a ir a una guardia y van a estar conversando de repente en la noche y comienzan a interactuar. Entonces, la idea es que tú tengas que saber un poco más. La idea es que tú tengas que culturizarse. Y eso es la interpretación de refranes. ¿Ok? No es que eso, bueno, lo hacemos, no, es una interpretación porque lo que tienes que tú es que tienes que aprender. Y lo vuelvo a repetir. Como una esponja tú, todo tienes que aprender. Ok, entonces, profesor, cuando nosotros comenzamos a hacer este tipo de textos, comenzamos a ver esta interpretación de refranes, entonces viene, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente. Ok, bueno, es cierto, ¿no? Muchos de nosotros, pues, hemos pasado por eso. Algunos todavía no han pasado, pero lo van a pasar. Porque en el amor es como en la casa del jabonero. El que no cae, resbala. Y así. Ok, ok, profesor. Vuelvo a repetir. Ojos que no ven, corazón que no siente. Ok, profesor. Cuando nosotros hablamos de esta interpretación de refranes, vuelvo a repetir, estos refranes tienen un mensaje. O sea, el autor que ha hecho este tipo de textos, lo que trata de dar es un mensaje, pero ese mensaje pues está oculto. ¿Para qué? Para que la persona que lo pueda leer, lo pueda interpretar. Esa es la idea. Entonces, la idea de los refranes es que el mensaje oculto es que tú lo tienes que descubrir. Y esa es la idea. Tú tienes que descubrir estos mensajes. Ahora, primero tenemos que aprender pues, qué es un refrán. ¿Ok? Porque muchos refranes existen, ¿no? A buen entendedor, pocas palabras basta. ¿Ok? Hay que tomar mucha atención entonces. Dice, profesor, un refrán es una oración. Es una oración. Es un texto, es una oración. ¿Ok? Es una oración, pero de carácter anónimo. La persona que lo hizo de una forma anónima. Los refranes normalmente no le ponen, el autor no le pone su firma, sino es de carácter anónimo y pertenece muchas veces a la sabiduría popular. O sea, las personas muchas veces, los ancianos son sabios. Entonces, estos ancianos comienzan a dar estos refranes. Por eso les digo, no tienen una autoría. ¿Ok? Es una sabiduría popular que fue de generación en generación y de boca en boca y para que se pueda interpretar. ¿Ok? Ahora, estos refranes pertenecen a un género.
paremiológico. Pregunta de examen. ¿A qué género pertenecen los refranes? Paremiológico. Después no digas que no te dije. ¿Ok? Vuelvo a repetir que es un refrán, es una oración de carácter anónimo y fueron creados por la sabiduría popular. Muchas personas, ancianos sabios, comienzan a decir estas palabras, pero no firman ellos, no firman su autoría, pero esas palabras pues van de generación en generación y de boca en boca, ¿ok? Siempre estos refranes van a utilizar un lenguaje coloquial o familiar, cosa que ya nosotros sabemos, que ya aprendimos cuáles son, ya saben, la lengua estándar, subestándar y superestándar, ¿ok? Nosotros estamos de estándar. Cuando hablamos de la lengua estándar, estamos hablando de la lengua coloquial o la lengua familiar. ¿Ok? Esta lengua familiar es la que utilizamos nosotros en la casa. Entonces, muchas veces nosotros pues utilizamos estos refranes para poder hacer entender con pocas palabras a la otra persona. ¿Ok? Ahora, vuelvo a repetir, este tipo de textos no apareció de la nada, sino que fueron hechos por la literatura greco-latina, porque acuérdate bien, las dos grandes generaciones, los dos grandes templos de sabiduría fueron Grecia y Roma. Nunca te olvides, Grecia y Roma, templo de sabiduría, ¿ok? Entonces, estos términos, estos refranes comienzan a aparecer en Grecia y Roma y también en estos términos, también en el término bíblico. Muchas veces en la Biblia también comienzan a aparecer. Entonces, profesor, en otras palabras, pues los refranes son dichos de origen popular, de una manera figurada, pintoresca, y lo que trata de dar es siempre una enseñanza moral de gran sabiduría. Vuelvo a repetir, hechos por grandes sabios que comienzan a dar este tipo de palabras sin firmar su autoría, ¿ok? Pero, vuelvo a repetir, lo que ellos intentan es dar una enseñanza moral. Esa es la idea. ¿Ok? Entonces vuelvo a repetir. El día de hoy estamos trabajando lo que es la interpretación de refranes. Ok, lo primero que tenemos que ver, profesor, que los refranes, el autor que hizo los refranes dio un mensaje oculto. Ese mensaje oculto es para que tú lo puedas descubrir. Pero yo para poder interpretar tengo que saber qué es un refrán. Pues un refrán es una oración anónima. ¿Ok? Es una oración anónima de la sabiduría popular. Quiere decir que grandes ancianos pues se sentaron y comenzaron a crear esos refranes, ¿ok? Que se fueron dando de generación en generación y de boca en boca. Se va a utilizar esto un lenguaje coloquial o un lenguaje familiar. Muchas veces a nosotros pues le damos algo a una persona, un regalo. Entonces la persona pues recibe el regalo y le dices, ¿no? A caballo regalado no se le miran los dientes. Ok, mira, muchas veces es la idea. Entonces, recibe el regalo y dice, a caballo regalado no se le miran los dientes. Ya te está dando una enseñanza moral. Que lo que aquí te regalen no es el hecho que tú tengas que ver el costo, sino lo que tú tengas que ver es lo que te ha brindado la otra persona. ¿Ok? Entonces, repito, esas enseñanzas, esos refranes fueron creados desde la época greco-latina. Recuerda, templo de sabiduría, Grecia y Roma. Grecia y Roma. ¿Ok? Y también algo de bíblico. Recuerda que el género que pertenecen los refranes se llama paremiológico. Paremiológico. No te olvides, ¿ok? No te olvides. Ok. Ahora, profesor, una vez que yo tengo ya el refrán, que es una oración de carácter anónimo creado por los más sabios, los sabios en un lenguaje coloquial, y lo que trata de dar una enseñanza moral, ¿ok? Ya lo sé. Ahora quiero ver cuál es su explicación, ¿no? Bueno, comienzan a dar los refranes y comienza a ver su explicación. Dice, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo. Profesor, en casa de herrero, cuchillo de palo. Muchas veces, y miren, y no me dejan mentir, muchas veces es cierto. Hay un zapatero, por decir en tu barrio, pero el zapatero, fíjate, y tiene los zapatos descosidos. Profe, ¿por qué? Tiene el trabajo descosido. Profe,
En casa de herrero, se supone que un herrero es el que hace los cuchillos doble metal, cuchillo de palo. ¿Qué es lo que nos trata de decir? A veces falta una cosa en el lugar donde nunca debiera hacer falta. Es cierto, buscas un cuchillo en la casa del herrero y no hay. Profesor, pero si él vende cuchillos, pero para que veas pues, lo que te decía, ¿no? El zapatero, pero si él tiene la máquina para coser eso, para pintarlo, pero no lo hace, pues. Muchas veces no lo hace. No lo hace. ¿Ok? No lo hace. O yo te voy a decir una gran verdad. Mira, yo soy un profesor, soy maestro. Te cuento que yo a mi hijo nunca le he enseñado. ¿Por qué? Le pego. Un profesor de verdad, de verdad. O sea, yo, toma atención, o sea, me amargaba. Y me miraba y me dijo, ¡ay! Me dice, profesor, ¿por qué? No, a veces no se puede. Mucho cariño, a veces mucho acercamiento, no se puede. Sin embargo, yo le puedo enseñar a cualquiera, pero con mi hijo no podía. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo para no pelear con él? Lo que hacía es que yo le decía, lee, y después yo vengo y te voy a tomar. Entonces, a eso hacíamos. Entonces, leía y me decía, ya, papá, aquí, allá, este es así. Ahí sí. Pero yo digo que le enseñe así, no, no podía. Profesor, ¿es verdad? La verdad que es cierto. Pregunta a cualquier maestro. En los hijos no podemos enseñar. A cualquiera, menos a los hijos. Ok, dice, profesor, perro que ladra no muerde. ¿Qué quiere decir? Hay personas que hablan mucho. Son bravuconas, pero en realidad tienen mucho miedo, ¿ok? Yo tengo un dicho muy bueno. Te cuento que yo soy una persona que no salgo mucho a la calle. Mi vecino, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pero no soy de mucho interactuar, o sea, ¿cómo está? ¿Cómo está? Pero tengo otras cosas que hacer, o sea, ellos se ponen a jugar casino, ¿no? Pero yo no, yo tengo que trabajar mañana, tarde, noche. Pero es lo que me gusta hacer. A mí me gusta trabajar. Profesor vicio, bueno, de repente debe ser en mi vicio, ¿no? Pero vuelvo a repetir, a mí me gusta trabajar, pero eso sí, también cuando yo quiero hacer algo, pues lo hago. O sea, me quiero ir a Lima un viernes, chapo mi carro y me voy, o sea, no tengo que ver con nadie. Me voy, o sea, me voy. De repente me quiero ir a Piura, chapo un avión y me voy, o sea, tengo otras cosas que yo prevalezco, o sea, me gustan los vacilones más bacanes, como le dicen. Ok, entonces vuelvo a repetir, perro que ladra no muerde. Mucho hablan, pero no las. Ok, profe, a buen hambre no hay pan duro. Profesor, cuando tienes hambre de verdad, una necesidad, no te pones selectivo con la comida, pues, o con los gustos, porque realmente tienes hambre. O sea, y hay personas, pues, que a veces el dicho le cae a piel, o buen hambre no hay pan duro. Si tienes hambre de verdad, aceptas lo que sea. Dice, más vale pájaro en mano que 100 volando. Ok, profesor. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Lo que pasa es lo siguiente, que a veces tú vale asegurarte, ¿no? Vale asegurarte. Tú quieres que te traigan una mercadería. Entonces yo, por eso quiero pedir una mercadería por delivery, siempre trato de hacer de que sea contraentrega. Por eso que te dice, más vale pájaro en mano que 100 volando. Contraentrega. Dame, lo reviso y te pago. ¿Ok? Y te pago. Es lo que trato de hacer. Antes se coge al mentiroso que al cojo. A una persona que dice mentiras se le reconoce enseguida antes que un cojo corriendo. Profe, ¿por qué? Porque el mentiroso hoy día habla una cosa, mañana otra, pasa otra. No lo repite, ¿sabes por qué? Porque no se acuerda. Cuando tú hablas la verdad, mañana hablas la verdad, pasado la verdad, pero cuando tú mientes, ya no te acuerdas de los días anteriores. Y eso es verdad. Esa es la táctica que hacen los policías con los delincuentes. Viene uno, te pregunta. Después viene otro, te pregunta. De ahí viene otro, te pregunta. Y de ahí viene el otro, te dice, cambiaste la versión. Mientes. Y es verdad. Así de fácil se dan cuenta. A la tercera va la vencida. ¿Puede fallar una vez? Puede fallar 2 veces. Profesor,
pero siempre tú tienes que poner a la tercera le vas a acertar. Y es cierto, te lo digo de razón. A palabras necias, oídos sordos. Cuando no quieres escuchar palabras que no te gustan, no le escuches. No le escuches. Yo tengo un dicho que siempre, cuando estaba joven, o sea, a mí de repente pensaba que yo hacía otras cosas. O sea, soy un tipo tranquilo. De que soy muy locuaz, sí. Pero no, soy muy tranquilo. Lo que pasa es que, como les digo, tengo otras cosas que a mí me gustan. No soy diferente. A mí me gustan otras cosas. Me gusta tener mis cosas mías. Entonces, cuando yo les decía, ¿no? Cuando el tigre pasa, los perros ladran. Y dice, ¡ah! Siempre le decía yo, "Shh". Cuando el tigre pasa, los perros ladran. Y que hablaban mal de mí. Y yo nada, yo estaba tranquilo en mi casa. Dice, a grandes males, grandes remedios. Cuando se te presenten males, no te desanimes, que vas a encontrar siempre el mejor remedio. Nunca llueve a todos, a gusto de todos. ¿Por qué? Porque no todos, en esta pandemia, no todos han tenido un bien. Por decir, te cuento, ¿no? Mi esposa se saturó y ya no quiso ella trabajar y me dijo, ¿sabes qué? Voy a renunciar a mi trabajo. Ya le di, me chocó un poquito porque dije, bueno, ya no hay problema, le digo. Y ya. ¿Y qué pasó? Ahora tiene tres trabajos. Y yo me río y le digo, pero, ¿y qué pasó? Tenías un nombre. Ahora tengo tres, pero tres que me gustan más. Entonces, le ha ido bien, en la pandemia le ha ido bien. Entonces, ni modo, ¿no? Dice, dice, quien madruga, Dios le ayuda. ¿Qué quiere decir? ¿Quién me dice? El que se El que, levanta, el que se levanta, Otra iniciativa temprano, por decirlo así, es también Dios le ayuda. Quien se levanta temprano, ¿qué pasa? Dios le ayuda. Dios no le ayuda. Y es cierto, mírame. Quien madruga, Dios le ayuda. Siempre, bueno, cuando le da a usted, yo me levantaba tarde también. Siempre es dicho de los abuelos, de las madres, ¿no? Levántate, que quien madruga, Dios le ayuda. Y es cierto. Muchas veces me levantaba temprano y hacía mis cosas rápido. ¿Ok? Hacía mis cosas rápido. Por decir, siempre trato de llevar esa consigna y la verdad que me va muy bien. Me va muy bien. Dice, zapateros a tus zapatos, a sus zapatos, profesor. Dime, Dayana. Te escucho. Significa que las personas deberían de hablar de lo que saben. Exactamente. Si no tienes ni hablar. A río revuelto, ganancia pescadores. ¿Saben qué significa? el que ¿Cómo, profesor? el que trabaja en todo y se mete en todo tiene más ganancias. Algo así. Algo así. Pero también es cierto que, mira, en esta pandemia, todo un revuelto, ganancia de pescadores. ¿Quiénes ganaron? Los que venden mascarillas, los que venden medicamentos, los que Alcohol en venden gel. cajones de muertos. Profesor, pero es verdad, pues, a río revuelto, ganancia de pescadores. Ok. ¿Y quién me dice el último? A caballo regalado. Significa No se le niega la regalos luz. de buen grado. No importa el precio, lo importante No es el importa. regalo. Y es cierto, es cierto. Escúchenme, por favor, es cierto. Siempre deben tener esa consigna y se los voy a pedir. Siempre. Por más que ya tú cuando seas profesional y ganes tu dinero y que te ofrezcan algo, nunca seas el que, ay, qué feo. Eso es horrible. Eso es horrible. Nunca pierdas la humildad, porque es parte del ser humano. ¿Ok? Nunca pierdas la humildad. Y de repente esa persona juntó tantos meses su dinero para poder brindarte algo con todo su corazón. Y tú de repente, ay, no. Entonces, si tú no quieres a esa persona, mejor se lo dices.
pero no la haces sentir mal. No la haces sentir. Si no es compatible contigo, se lo dices. Porque una persona cuando se va a juntar con otra, pues siempre tiene que pensar los pros y los contras. Yo siempre le he dicho, a mí me gustan las mujeres que trabajan. A mí me encanta. ¿Por qué? Porque ya yo soy vicioso del trabajo. ¿Ok? Y como te digo, o sea, pero tengo mis arranques, o sea, no todas las veces trabajo. Por decir, el viernes me fui a Pisco. Estuve todo el día en Pisco en la playa, tomando mis cervezas ahí. ¿Ok? Tomando mi cerveza, comiendo mi ceviche. Y me vine como a las 7 de la noche, tranquilo. ¿Te das cuenta? O sea, no es que yo sea, no, sino que todo tiene su momento. Esta semana, por decir, tengo harto trabajo. Sin embargo, pues lo tomo a bien. ¿Cuál es el problema? Ya la otra semana descanso. ¿Entiendes? Por favor, traten de hacer el trabajo. Traten de hacer el trabajo en plataforma y vuelvo a repetir. Si no lo consigues de plataforma, no te preocupes, Elder, no te preocupes. Si no tienen el hecho para entrar a la plataforma por biblioteca, háganlo de Google. Pero vuelvo a repetir, hazlo. ¿De acuerdo? Hazlo. Ok, jovencitos, nos vemos la próxima semana. Profesor, Ok. Por favor. disculpe, pero el concepto es diferente, o sea, no es como No dice la importa, biblioteca. Richard, no importa. No importa. La cosa es que lo De hagas. otra ¿De acuerdo? diferente. Profesor, Se y va a lo cortar. importante es que nos califique igual que los que mandan biblioteca virtual. Escúcheme, se va a cortar y volvemos a ingresar para no quedarnos cortos. ¿Les parece bien? ¿Sí? Ya quedó Ya. claro, creo. ¿O quedó claro? ¿Está bien? ¿Sí? Profesor, está claro, nadie dice nada. Ok, listo. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Igual, Chao. cuídate. Cuídese, profesor. Chicos, cuídense.